Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Varán sospecha del constante llanto de Dylan. Y siempre le pregunta a Dylan por qué llora. Dylan se enoja y dice, no me preguntes por qué lloras de vez en cuando. Luego, cuando Varán sale de la habitación, me duele mucho ver que ha empezado a odiarme y ya no me preocupo por él como antes, porque llora aún más porque te quiere mucho. Varán prepara el desayuno para Dylan y se lo lleva. Cómelos, diciendo que te morías de hambre por despecho y que por eso te desmayaste. Se sienta frente a él y se come su manzana, dejándola sin terminar y alejándose. Dylan llora todo el tiempo. Después de que Varán se va, toma el diamante que dejó sin terminar y llora aún más. Cuando la señora Azade y la gente en casa escuchan que Dylan se desmayó, hablan con Varán y le dicen que llamemos a un médico y que examinemos a Dylan. Varán rechaza la oferta de la señora Azade porque no hay nada de qué preocuparse en este momento. Mientras Dylan piensa y se queja de cómo soportará el dolor de lo que experimentó en el jardín, de repente comienza a tener esperanzas de que tal vez se deshaga de la señora sabia y entonces todo volverá a ser igual que antes. Mientras tanto, ve al gato que están cuidando en el jardín y se acerca a él, mientras Varán lo observa. Le habla al gato de lo grande que eres, pero puedes irte de aquí si quieres, no tienes que vivir donde no quieres. Y Varán se une a la conversación y dice, ojalá me lo hubieras dicho. Si quisieras ir antes, te habría dejado ir. Durante 3 meses en el lugar donde fue secuestrado, Dylan pidió deseos de que Varán viniera. Mientras hablan, ella ve a un hombre en el jardín y se pregunta si ese hombre es el hombre de Sabian. Varán sospecha de la situación y actitud de Dylan. Mientras tanto, suena el teléfono de Barney y le preguntan por qué no vino a la reunión en el trabajo. Varán explica la situación de Dylan y dice que ya está bien. Varán no puede resolver el dilema en la mirada de Dylan y trata de entender por qué ella lo mira con amor cuando él la mira a los ojos. Cedret y Cebrille vienen a la mansión para ver a Dylan. Varán los recibe en la puerta. Varán no invita a Cedret y Cebrille a entrar y dice que Dylan está un poco mal, pero cuando se mejore, consideraremos la oferta de Cedret de reunirnos como familia y estar juntos en mi cumpleaños. La señora Azade se queja con Gul de que los empleados de su casa están descuidando su trabajo y les advierte que hagan su trabajo o les despediré. Cavdet está perturbado por el discurso de Varn. Cebrille lo toma del brazo y se lo lleva. Cuando Azadean pregunta por qué Varán no los invitó a pasar, Dylan podría haber extrañado a su familia. Varán lo interrumpe diciendo que ahora no es el momento de entretener a los invitados. La señora Azade cree que Varán todavía está bajo la influencia de los acontecimientos y no toma medidas. Dylan se enoja mucho cuando escucha que Varán envió a su hermano y a su tía. Cuando dicen que son mi familia, no puedes actuar así, dice Varán, eres un Kerabai. Estarás donde yo quiera que estés. Dylan responde, ellos son mi familia y yo iré a esa fiesta de cumpleaños aunque tú no quieras. Los preparativos del cumpleaños para el hijo de Cedret, han comenzado en la casa de Seyit Bey y todos están muy felices. Es de noche, mientras Varán está sentado en la cama, Dylan le abre la cama del suelo. Cuando Varán se para frente a él, habla con dureza y dice que no se acostará contigo. Mientras Hassan grita en el balcón, haz tu gran espectáculo mañana, Hassan, Varán dice, entonces no dormirás conmigo y arroja la cama que Dylan había puesto en el suelo hacia Hassan desde el balcón. El señor Hassan Varán entra diciendo que eso significa que está enojado, así que no interfiramos en absoluto. Cuando Dylan pregunta dónde está mi cama, Varán responde, te mostré dónde dormir. A Dylan le resulta difícil resistirse al amor que lleva dentro. Se acuesta en la cama, se da vuelta y suspira con una sonrisa sincera. Es de mañana y Dylan se está peinando el resto del cabello. Cuando Varán se despierta del sueño y la ve así, se acerca y le acaricia el pelo y le dice al oído, sabes que no irás a esa fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Dylan piensa que si me odias hazlo bien, tal vez te canses de tratar conmigo y me dejes. El señor Kudret recibe una llamada telefónica y cuando dice que han aprendido algo sobre la señora Sabia, el señor Kudret dice que vendrá inmediatamente y que tiene el auto listo. Varán se enoja mucho cuando entra a la habitación y no puede ver a Dylan.
Mientras Dylan intenta salir corriendo de la mansión, de repente se detiene y dice, si Dios quiere, esto será el colmo y nos divorciaremos. Luego, mientras ella dice no quiero estar sin ti, Baran viene por detrás y la abraza. Después de decirle no puedes hacer nada que no quiera, la toma del brazo y la lleva adentro. Cuando Cevdet le muestra a Cebri el regalo que Yamur le hizo para su cumpleaños, se dan cuenta de que Yamur ya no existe desde hace mucho tiempo. Y todos buscan a Yamur como locos. El señor Kudret toma medidas para deshacerse de la señora Sabia lo antes posible. La señora Azde no está contenta con la situación de Dylan y Baran. Revisa la boca de la señora Kader para ver si tiene alguna información, pero ella responde, no sé nada. Baran dice que no romperás mi palabra, harás lo que yo diga, puse a toda la tribu en tu contra, escucharás mis palabras. Cuando dice quiero estar con mi familia, no puedes interferir conmigo, Baran lo silencia diciendo, el tema familiar ya está cerrado. Desafortunadamente, el señor Kudret no puede obtener ninguna información importante del lugar al que va. Pero detrás de esto, su hermano, el señor Hassan, que quería dar información, silenció al hijo de Kinen amenazándolo con matarlo. Más tarde, el señor Hassan llama a Sabia Anmi y le informa que está en la cafetería y que Kinen ha resuelto su problema. La señora Sabia está un poco molesta porque Hassan Bey no la elogió como quería, pero espera poder verlo con el tiempo. Azade tiene el corazón roto y cuando está a punto de ir con Dylan y Baran, escucha la conversación de Dylan en la puerta. Sería muy malo para la señora Azade escuchar a Dylan decir, no fui secuestrado, huí de ti. Quería vengarme de ti desde este infierno por el que me hiciste pasar, desde esta mansión juntos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.